en esta En forma de esta relación contienda por la con gobernación de los la cubanos que Florida, el los Partido Estados Unidos Demócrata asegura lo que hacen los en estadistas sí la tienen puesta en el que jaque. tú eres un país. Cero tres 22. Amigo, buenas noches. Ante todo, como siempre digo, gracias a Dios y gracias a todos ustedes. ¿Qué es esto? Un cubano fuera de un hospital en Cuba. Puede ser tu tío, puede ser tu padre, puede ser tu hermano, puede ser un amigo. Esa es la Cuba del 2021, del 2023, perdón. La Cuba de 64 años del mismo régimen oprobioso, donde se ha olvidado de la mayoría de su pueblo. Hay un hombre tirado desnudo frente a un hospital. La gente pasaba y nadie hacía nada. El cubano perdió la empatía por el otro cubano. Esa es la realidad que vive el pueblo cubano. Es la realidad que se enfrenta diariamente el pueblo cubano. Eh, Algunos amigos se podrán molestar conmigo cuando hablé y he hablado de mi posición con el Club de Londres. Si la dictadura tiene que pagar, que pague.
Pero mi posición con el Club de Londres es un repudio total. Porque el Club de Londres asumió negocio con una dictadura que jamás ha volteado realmente para dentro del pueblo cubano. Te puedes poner bravo conmigo. Como dice aquel Mossack, anda por ahí. Te voy a observar. Tú puedes observarme todo lo que tú quieras. Yo tengo mi propio criterio. Porque si acusamos a la dictadura cubana y a todos aquellos que apoyan a la dictadura cubana, entonces con voz alta y fuerte tenemos que también acusar al Club de Londres, a ese grupo de millonarios que hizo negocio a espaldas del pueblo cubano, que jamás fue transparente en decir durante muchos años que tenía un negocio con la dictadura cubana de millones de dólares o euros. Yo soy un tipo que mantengo mi postura, mantengo mi criterio. Hay cosas que tú no puedes dejar pasar por alto, porque criticamos a unos y a otros sí. El Club de Londres merece todo el repudio de todos los cubanos por hacer negocio con una dictadura que le hace esto a su pueblo. Esto no es África. Esto no es un hospital fuera de Estados Unidos de América donde hay un negro tirado. Esa es la Cuba potencia médica. La Cuba de los humildes y para los humildes. Que nunca los humildes pudieron ver ni tener el bienestar que esa revolución un día llegó y dijo que íbamos a tener todo. Yo estoy de acuerdo que las personas vayan a protestar a Londres, a donde quieran. Pero también tenemos que hacerle sentir y hacernos sentir y decirle al Club de Londres la postura de los cubanos con vergüenza. Es muy fácil ahora ir y protestar frente al Club de Londres, pero el Club de Londres es cómplice y ha sido cómplice, como la Unión Europea, como varios bancos en el mundo, han sido cómplices del desastre cubano. Ah, pero se ven la soga al cuello que los bandidos de Río Frío de La Habana, Cuba, no le pagan y meten el escándalo, el grito en el cielo. Pero tú hiciste negocio con los bandidos. ¿Para qué le prestas dinero? ¿Para qué haces negocios con bandidos? Con los bandidos no se hace negocio. Con los delincuentes no se hace negocio. Y ustedes, el Club de Londres, el Club de París y todos los clubes habidos y por haber en el mundo, todos estos prostíbulos de la política y de la economía mundial, han hecho negocio con los bandidos de La Habana, Cuba. Está bien que todo el mundo vaya a protestar y que la dictadura y que vamos, que la dictadura pague. No, pero al Club de Londres hay que condenarlo también y al Club de París hay que condenarlos también. Porque de la pancarta fuerte y el reclamo fuerte es decir, que más nadie haga negocio con la dictadura cubana. Que sean transparentes ante un pueblo que se muere diariamente de miseria, de calamidades. Porque este mundo se comporta de esa manera puerca y cochina, puerca, desgraciada, porque el dinero no tiene ideología. Y aquí lo que va a pasar con el Club de Londres y con los banqueros del Club de Londres, los multimillonarios, yo le preguntara ahora y miro mirando la historia y digo, ¿qué diría Pepe Antonio, aquel que defendió la villa de Guanabacoa? Porque los ingleses van a volver a La Habana y van a volver con fuerza. Bendito, sería mejor, yo creo, que los ingleses tomen Cuba completa
para ver si salimos de este desastre. Porque lo único bueno de todo esto es que los ingleses comiencen a tomar la industria cubana, la empresa cubana, y se pueda cumplir aquello de años y años y años atrás del siglo XVIII, no me acuerdo si fue el siglo XVIII, cuando Pepe Antonio defendió la villa de Guanabacoa. Es la repetición de la historia, posiblemente. Ahí sí entonces tenemos que darle las gracias al Club de París. Si se van a adueñar de Cuba y que saquen a los comunistas a patada de ahí. ¿Lo harán? Yo no sé. No sé tú si le crees al Club de Londres. Es mi opinión. Es mi opinión. La de Carlos Calvo. Gracias. Gracias a todos, amigos. Saludos. Saludos a todos. Decía mi papá, un día en paz descanse, el viejo me dijo, qué lástima que los ingleses no se quedaron con la mitad de Cuba. Wow, qué lástima. Los anglos hubiesen sido mejor que lo otro que nos tocó, que después vino el padre de los Castro. Se hubieran quedado los Smith, los John, era mejor para los cubanos. Porque mira las islas del Caribe que pertenecen a la Commonwealth, la diferencia que hay con Cuba. Creo que si hubiéramos recibido la educación de los ingleses, hoy Cuba fuera diferente. Los principios, los valores de nuestro del ciudadano cubano, de todos nosotros fuera diferente. Yo creo que no estuviéramos robándole, profanando las tumbas en los cementerios. Porque el civismo hubiera sido otro. La cultura hubiera sido otro. Porque la cultura anglo supera mucho en comportamiento, en civismo, a la cultura hispana. Me disculpan los que se sientan muy hispanos. Pero tienes que ver cómo se desenvuelve el mundo anglo contra el mundo hispano. Hispanoamérica es un desastre total. Fíjense los países que han sido dominados por Inglaterra y los que fueron dominados por España. Sin faltarle respeto a los más españoles del mundo. Pero ahí está la realidad. América Latina es un desastre. Voltea a los otros países para que tú veas el nivel que tienen en industrial, en educación, en todo. Desgraciadamente ha sido así. Y otra de las cosas para ir con el tópico y otro de los problemas que han habido en Cuba, déjenme quitar a este señor, pobre hombre. Yeneisi Roja, no sé si ustedes la están viendo, una joven cubana desaparecida. La joven cubana Yeneisi Roja lleva días desaparecida. Sí, porque Cuba se ha convertido en la desaparición de mujeres, de niños, de seres humanos. Pero todos los meses en Cuba, en nuestra Cuba, asesinan a 4 mujeres. Asesinan a 4 mujeres por la incapacidad del régimen de La Habana, Cuba, de tener y hacer una política de Estado en defensa de la mujer cubana. Ahí sí no gritan las feministas mundiales. Las feministas del mundo no gritan cuando las féminas cubanas son maltratadas, son avasalladas. Claro, es que el régimen es violento. El Partido Comunista es violento. Porque hemos visto hombres que le dan a las opositoras cubanas, permitidas por el Partido Comunista Cubano.
si ese Partido Comunista, que el Club de Londres y el Club de París y toda la Unión Europea y la mayoría de los países del mundo tienen relaciones diplomáticas con ellos. Si ese mundo, incluyendo a los Estados Unidos de América, ese mundo que habla de civismo, de democracia, de libertades, si ese mundo es cómplice y se ha comportado y ha hecho la complicidad y se ha comportado cómplice de lo que sucede en nuestra patria Cuba. Otra muchacha más desaparecida. ¿Cuántas mujeres más, Díaz-Canel? ¿Cuántas mujeres más la Federación de Mujeres Cubanas? ¿Cuántas mujeres tienen que morir en Cuba? ¿Hasta cuándo ustedes no van a hacer o no van a hacer una política real de Estado para salvaguardar la vida de las féminas cubanas, de las damas cubanas? Desde esta plataforma, yo alzo la voz por la mujer cubana. Porque le den el lugar verdadero y no politiquería barata que se están en la asamblea, que se están emprendiendo. La mujer cubana, la de a pie, la que necesita la protección del régimen cubano. Porque ustedes han inducido el machismo. Ustedes han sido los responsables de que las mujeres cubanas cojan golpes en la calle de sus maridos o sus novios. O que se estén desapareciendo las mujeres cubanas, las jóvenes cubanas. Porque ustedes han dejado y han olvidado a la mujer cubana porque no han hecho, lo repito, una política de Estado correcta. Que salvaguarde a las mujeres cubanas. Son ustedes responsables, Díaz-Canel. Son ustedes, Partido Comunista, de las 4 mujeres que mueren mensualmente en Cuba. Son ustedes los responsables de un desastre llamado Cuba, porque ustedes han convertido a Cuba en un desastre total. En un camino hacia el despeñadero, para abajo, para el precipicio. Para ahí va el pueblo cubano. Porque no solamente ustedes como cabeza del país, líderes del país, perdieron el rumbo. Es que el pueblo cubano perdió más el rumbo que ustedes. Y cuando un pueblo pierde el rumbo, es difícil recuperar ese pueblo. Porque cuando un pueblo permite la profanación de tumbas y que se haga lo que se está haciendo a lo largo y ancho de Cuba, cuando el pueblo hemos permitido tantas cosas, déjeme decirle que es muy difícil recuperar ese pueblo. Vamos a necesitar, el que ha leído la Biblia, lo que hizo Dios. Purificó a ese pueblo judío. Hay muchas generaciones, o hemos sido muchas generaciones dañadas. Dañadas en todos los sentidos. Porque nos fajamos entre nosotros. Llevamos puñal o cuchillos a las colas. Pero el régimen, nadie se voltea contra el régimen. Nadie le hace una brujería al régimen cubano. Coño, yo quisiera que le hicieran una brujería a esta gente para ver si se van del poder. O tantos guapos que tenemos en Cuba. Porque mira que Cuba hay guapos y guapas. Ya no sé si hay más guapo o guapo en Cuba. Porque tanto las mujeres están a la par ahorita como los hombres. Ahí está el régimen cubano. Burlándose todos los días. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día de todos nosotros. Y se van a seguir burlando. Ahora los Estados Unidos lanza otro nuevo programa. El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó este jueves un nuevo programa de recepción de refugiados por el que los ciudadanos podrán recibir de forma privada a personas admitidas en el programa de admisión de refugiados en los Estados Unidos.
El primer año del programa, bautizado como Welcome Corps, Cuerpo de Bienvenida, tiene el objetivo de movilizar al menos 10,000 norteamericanos para que vayan ayudando en un plan piloto a 5,000 refugiados del mundo entero para que vengan a vivir a los Estados Unidos de América. ¿De qué se trata esto? Le pregunto a los legisladores y a nuestros legisladores republicanos, que todos votamos por ello, para que pusieran orden en la casa, para que se sintiera la voz conservadora en el Congreso. ¿Qué hacen en Davos, allá en Suiza, en el Foro Mundial de Davos? ¿Qué hacen hablando de seguir recogiendo de todo el mundo? ¿Por qué no están los políticos que están en Davos? Esos que muchos promovieron. ¿Por qué no están en Washington, D.C., sentados, resolviendo el problema de la inflación en los Estados Unidos? Resolviendo el problema del crimen en los Estados Unidos. Resolviendo el problema de la pobreza en los Estados Unidos, que va en crecimiento. El problema de la droga en los Estados Unidos, que muchas ciudades están como zombies en este país. ¿Y qué hacen allá en Davos, Suiza? ¿Qué hacen nuestros congresistas cuando deben estar fajados en el Congreso norteamericano por averiguar sobre los papeles como Nancy Pelosi y los demócratas fueron contra Donald Trump a la yugular? ¿Por qué ustedes todavía no han tenido el pudor de comenzar una batalla así como la que hizo Nancy Pelosi? ¿Sabes qué sucede? Que hay que ser recalcitrante. Hay que ser extremista como los izquierdistas. Porque si no, estamos perdiendo la batalla. Y quieren ser moderados. Quieren ser algunos políticos moderados. Y con la izquierda no se puede ser moderado. Miren esto y vamos al tópico. ¿Por qué con la izquierda no se puede ser moderado? Permíteme. Dígame si se ve. ¿Se ve o no? No se ve, dígame ahí, por favor. Nada. Ok. Vamos a intentar. Ahora sí. Astete. Están exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, en fin, estos detalles que ya hemos comentado, y estamos viendo también la reacción por parte de la Policía Nacional. Son imágenes, por supuesto, de unos colegas ahí cusqueños que están realizando esta transmisión, y ahí se ve, ¿no? Se ve el detalle de cómo en esta calle o en esta avenida donde se están realizando trabajos, ¿no? de pavimentación, de remodelación de la calzada, están agarrando precisamente estas piedras que están ahí a lo largo de este tramo, de esta avenida, y las están lanzando contra la policía, que también tiene que emplear bombas lacrimógenas para poder dispersar a los manifestantes. Atención, ¿eh? Complicado el panorama en el Cusco también. Hay un intento de toma del aeropuerto. Lo mismo ha ocurrido en Arequipa, lo mostrábamos hace algunos instantes. Sin duda, complicado el panorama que se vive también al interior del país. Y en medio de esta situación, reiterar a quienes recién se enganchan con nuestra señal que se ha dispuesto el cierre temporal tanto del aeropuerto de Arequipa como del aeropuerto del Cusco. Vamos a estar en unos minutos más con un representante precisamente del Ministerio de Transportes para que nos pueda hacer. Lo dijimos nosotros.
A la izquierda no puedes darle un dedo. Y ahí está Perú. Pero, señores, esto se me parece a Venezuela. Y aquí, si no se ponen duros los peruanos, va a volver el Castillo. Porque a la izquierda no ha descansado. La Habana, Cuba a la cabeza. López Obrador a la cabeza. Nicolás Maduro. Evo Morales el otro día cogió un avión y quería entrar a Perú. Estos tipos actúan como si fueran los dueños como si fueran los dueños del mundo. Y nadie hace nada. Las potencias más democráticas del mundo no hacen nada. Estados Unidos voltea su cara. Está sentada con la dictadura hoy, con el Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, la Fiscalía cubana, el Ministerio de Justicia de Cuba, con una delegación amplia norteamericana. Y La Habana actúa descaradamente. Mira lo que está pasando en Perú. ¿Y quién pensó? Lo dijimos nosotros. Señores, van a desestabilizar a Perú. Lo van a desestabilizar. Oye, hubieran sacado a ese tipo en calzoncillo, pues se lo hubieran metido a López Obrador por un tubo. Que se lo comiera Obrador. O que se lo comiera La Habana, Cuba. No, para La Habana no quieren ir ninguno. Todos se van para otro país, ni para La Habana quieren ir. Evo Morales llegó a La Habana y después se fue para Argentina. Porque lo saquean ahí. Entonces, entre tantas cosas, así está el mundo. Y estos tipos, ni fu ni fa. Gracias, amigos, a todos ustedes que están ahí conectados. Saludos, Libertad. Diana Rosa, saludos. Aimee La Cabilla, saludos. Jorge Brito, saludos. Saludos. David Pérez, saludos. Ernesto, saludos. Saludos a todos. Daisy Borbón, saludos. Ernesto Jesús, saludos. Gracias. Leonardo, Leo, saludos, mi hermano. Saludos. Armando, saludos, Armando. Claro, José Calzadilla, saludos. Patricio González, saludos. Wilfredo Reyes, saludos. Luis Enrique, saludos. Alcalde, saludos. Saludos a todos los que se van a conectar. Vamos con el tópico de la noche. Vamos con el tópico de la noche que nos interesa. Amigos, y la directa de hoy va a ser una directa para mucha reflexión. Y voy a hablar de algo que no he hablado, he tocado por arriba temas, pero no he profundizado bien como el que voy a profundizar hoy con el tema de hoy. La Habana, Cuba, la dictadura cubana. ¿Cuál es su lema? ¿Cuál es su movida? ¿Cuál es su plan? ¿Qué es lo que ellos pretenden? Tienen una clave. ¿Cuál es la clave de ellos? ¿Y qué tenemos nosotros, los opositores cubanos? Y yo aprendí en lo militar algo, que es la clave. Porque yo me imagino que los opositores dentro y fuera de Cuba sepan que esto es una guerra. Y si es una guerra, estás luchando contra un enemigo, un ejército. No estamos luchando contra una junta militar. Acusamos a una junta militar, no a un gobierno democrático. Pero tenemos que ver los años que lleva esta junta militar en el poder. ¿En qué radica el resultado, el éxito de un ejército? En su misión. La clave de un ejército, de un líder, es la misión. ¿Cuál es la misión de la dictadura cubana? ¿Cuál es la misión de nosotros? ¿Está clara nuestra misión? Porque además la misión que tiene ellos va aparejada con esa misión ideológica del control a las masas y control de un continente completo. Cada ejército y la dictadura cubana, dentro de su abanico de aparato militar,
Cada uno tiene una misión específica. Nosotros vemos y tenemos el aparato de inteligencia cubana. Todo el mundo habla de la inteligencia cubana. Pocos saben qué es la inteligencia cubana. La gente dice la seguridad del Estado. Aquel es de la seguridad. No, no, no. La inteligencia cubana tiene una misión. Como fuerza estratégica, porque tiene que tener la estrategia para combatir. ¿Cuál es la misión de Línea IA? La inteligencia cubana, un ala o una dirección del Ministerio del Interior. La inteligencia cubana es creada principalmente para penetrar a los enemigos de la revolución cubana, como ellos dicen, principalmente a los Estados Unidos de América. Hay un departamento dentro de la inteligencia cubana que se dedica nada más a atender los Estados Unidos de América. Dentro de ese departamento hay varios oficiales que tienen sus misiones en sus departamentos. Varios oficiales. Son un equipo multidisciplinario de oficiales del Ministerio del Interior. La primera misión de la inteligencia cubana, ¿cuál es? Buscar la obtención de información en el tiempo que yo estaba, y me imagino que todavía esté así, la seguridad o la vida de Fidel Castro en aquel tiempo, Raúl Castro. Los planes de atentado que se conspiren o se creen en Miami para acabar con la vida en aquel tiempo de Fidel o de Raúl, los principales dirigentes de Cuba. Ese es el primer punto de la inteligencia cubana, de obtención de información, de la penetración. Ahora, dentro de la penetración, con sus agenturas, sus agentes, en el territorio, lo dividen el gobierno, estructura gubernamental, penetración de la estructura gubernamental del país, la penetración de instituciones bancarias. Cuando hablo del gobierno, hablo de los poderes de los gobiernos locales, condales, estatales y nacional. Y hasta el Congreso Federal, toda la estructura de gobierno. Lo militar, lo religioso, lo económico, las empresas. Obtener información que le sirva a la dictadura cubana para su trabajo, en su defensa y en ocasiones para el chantaje. Por eso buscan y obtienen información de empresas donde tienen ellos el interés sobre esta empresa y tienen un seguimiento a diferentes personajes. Cuando hay agentes en territorio americano y hay contacto, se llama trabajo de campo. La inteligencia cubana tiene su trabajo de campo. Para eso tienen muchos oficiales que tú ni yo ni nos imaginamos. Puede ser el tipo más gusano o el más contrarrevolucionario que tú viste en el barrio. Y el tipo esté trabajando en una universidad posteriormente y esté trabajando para la dictadura cubana. Estos son los agentes más importantes que tiene el régimen para penetrar la sociedad norteamericana, para la obtención de información. Después los grupos opositores en el exilio, cómo penetrarlo para obtener la información. Y déjenme decirlo, no es solamente la inteligencia cubana la que somos objetivos nosotros. Hay inteligencia de países, de otros países que el exilio es de interés también. Y muchas veces países que su gobierno mandan a sus inteligencias para ver, porque necesitan saber los movimientos nuestros, que se habla dentro del exilio, porque tienen negocios con la dictadura cubana. Entonces, fíjense cómo el exilio no solamente tiene que cuidarse de la dictadura cubana, sino de otras agencias de inteligencia en el mundo.
En la línea A tiene también el Departamento de Información y Análisis. Analizan toda la información que le cae a ellos hacia Cuba. Y atentados contra Fidel Castro, contra los dirigentes de Cuba, tal acciones de sabotaje, la analizan y se la pasan a la contrainteligencia, a la CI del Ministerio del Interior, para que la procese. Hay informaciones que desechan, tienen sus trabajos aquí de seguimiento a personajes y a personas de interés para ver ellos qué hacen estas personas en contra de la revolución, de contra de la dictadura cubana. Estamos viendo que ellos tienen clara su misión, la inteligencia cubana tiene clara su misión. Y para eso trabajan 24/7. Porque no es uno solo, es un equipo completo en línea A que trabaja. Y cada departamento tiene países y regiones, continentes. El continente América del Norte la atiende un grupo. Centroamérica la atiende otro grupo. Y Suramérica la atiende otro grupo. Así pasa en África, así pasa en Asia, así pasa en Europa. Son equipos de personas que trabajan. Los militares, estamos hablando de gente de academias, no se improvisa. Tienen clara su misión. La contrainteligencia es el control interno, el control de la información, de los trabajos de los enemigos dentro de Cuba, como dicen ellos. Se prepara el equipo de contrainteligencia a lo largo y ancho del país. Preparan sus agenturas, preparan sus oficiales de trabajos operativos también. Para el control de masas, la CI del Ministerio del Interior tiene el control completo de la sociedad cubana. Expedientes, seguimiento, empresas, dirigentes, todo pasa por la CI del Ministerio del Interior también, que procesan también y tienen la dirección, que le hicieron dirección hace unos años, que se llama la Dirección 21, que es la Dirección de Delitos contra la Seguridad del Estado, que la dirige un general, que el segundo al mando creo que es el coronel Tamayo. Atienden a opositores y disidentes dentro de Cuba. Preparan la estrategia de penetrar a los grupos opositores dentro de Cuba. Preparan a sus agentes para penetrarlos y penetrarlo dentro de la oposición cubana. También con vista de penetrarlo conjuntamente con la inteligencia cubana en el exterior también. La inteligencia cubana, la contrainteligencia, hay algo, la compartimentación y el compartir información de interés. Siempre compartimentados. Los departamentos, las direcciones, todo trabaja por separado. Son grupos selectos. Entonces, el éxito de un equipo de seguridad, de un grupo militar, de un ejército, radica primeramente en la disciplina, en tener clara la misión y el propósito a obtener. Ese es el trabajo que hacen ellos. Nosotros vemos de este lado, la oposición cubana tiene que buscar y debe de buscar primero cuál es su misión. ¿Está clara la oposición realmente cuál es su misión? ¿Cuál es el propósito tras esa misión? ¿Está conectada la misión con la lucha ideológica? Ahí hay fallo, porque son muchos grupos con diferentes tipos de ideología. Cuando Fidel Castro luchó y se alzó en el movimiento 26 de julio, él unió a todos esos grupos, los subordinó y los penetró. Y fue liquidando a todos esos grupos. Hasta que él fue consolidando el movimiento 26 de julio y en el 1952 era el movimiento 26 de julio. Cuando el directorio de los estudiantes con Faure Chomón hablaban de las armas en el Escambray, él dijo: ¿armas para qué? Y entregaron sus armas. Y se subordinaron todos al movimiento de Fidel Castro.
Entonces Fidel Castro sí tenía clara, su movimiento tenía una misión, el comunismo en Cuba, el control de la sociedad cubana. Él tenía clara su misión y creó aparatos para el control de la sociedad cubana. Nosotros primero tenemos muchos grupos de opositores cubanos, cada uno con misiones diferentes, con ideologías diferentes, con egos diferentes en los jefes de los grupos. Eso le imposibilita a todos los opositores triunfar. Primero porque no hay disciplina. Yo he visto a aquellos que son muy guerreros, y déjenme decirle algo, porque tú grites más que yo, y grites arma, arma, fuego, fuego, esto es fuego y fuego y fuego. Tú no estás haciendo las cosas bien. Tú no eres más valiente que yo, que nadie. Simplemente hay show. Y la dictadura se ríe de los shows. Simplemente es eso. ¿Cuál es nuestra misión? Primero, ser discreto. Hay mucha gente que son indiscretos. El éxito de una lucha, de una guerra, radica en qué? Radica en la compartimentación de información y no ser tan chismoso. Y de este lado hay muchos chismosos. Todo lo que van a hacer lo dicen por las redes sociales. Porque ellos no se han percatado ni se imaginan con quién están luchando. Porque para tú tener éxito, no puedes improvisar. Pero cuando tú vas y tienes ya que vas a cometer una acción, vas a hacer una acción, ya debe estar materializada, estudiada, planificada estratégicamente. ¿Quiénes son los que vas a reclutar dentro de Cuba? ¿Lo conoces bien? ¿Has hecho un trabajo de inteligencia o de contrainteligencia tú para reclutar a gente dentro de Cuba para que vayan a hacer actos de sabotaje en Cuba? Primeramente, el que me pida dinero para hacer una acción en Cuba, no se lo mando. Porque yo tengo, o nosotros tenemos que reclutar gente de Cuba por ideales, no por dinero. Porque si tú peleas por dinero, usted va a cantar más rápido que todo el mundo canta. Usted va a hablar más rápido en cuanto entre por el pasillito de Villa Marita o del DTI ahí en Señaldao. Entonces tú tienes que rodearte de personas que sean discretas, hacer trabajo de inteligencia y de contrainteligencia en los grupos de la oposición cubana. Poner cebos para sacar al traidor. Pero imagínense cuando tú ves que la seguridad del Estado nos penetró un médico por 30 años, que el médico estaba en reuniones en la oficina de intereses, en la embajada americana, era opositor, pero a la vez seguía trabajando y salía de viaje y a cursos por la dictadura cubana. Nadie se dio cuenta de eso. Entonces que estamos muy perdidos. Y cada gente que ellos han sacado posteriormente a la luz como su agente, cuando tú ves su historia y ves cómo ellos relatan todo su pase por la oposición cubana, te das cuenta de todos los errores que ellos cometieron, que nosotros podíamos, o los opositores dentro de Cuba, podían haberlo detectado. Pero cuando tú ves los relatos de Cepa Maceira y del otro, el otro, te das cuenta que ellos actuaban campantemente, nadie los cuestionaba. ¿Por qué? Porque no hay una misión clara de la oposición cubana hacia el objetivo que queremos. Estamos desorganizados contra un régimen organizado. Yo siempre decía y digo, donde único la dictadura cubana no ha improvisado jamás en la vida ha sido en el aparato militar. Ellos en el aparato militar, ellos nunca han improvisado. Porque son personas
como esta que ustedes están viendo ahí, Fernández Gordín, antes de llegar a ser viceministro y posteriormente ministro, estuvo muchos años en la contrainteligencia militar. Un hombre que pasó por las academias de la Unión Soviética. Un hombre que estudió y que saben cómo hacer su trabajo, porque el trabajo de ellos controla las masas. Es simplemente el trabajo de ellos. Cuando vemos estos tres, el del medio, Abelardo Colomés Ibarra, fue el primero que crea los servicios de inteligencia del Ejército Reverde. Posteriormente, Ramiro Valdés le da cuerpo o empieza a trabajar en el Ministerio del Interior, aparte al Ejército Reverde. Un hombre que fue asesorado por la KGB y por la Stasi, que mandó a cuadros del Ministerio del Interior a prepararse en la Unión Soviética y en Alemania, y que cuando regresaban agarraban lo que prendieron allá y lo llevaban al campo y le aportaban entonces a los cubanos. El actual ministro Álvarez Casa estudió en la Unión Soviética, en las academias de la inteligencia, en la Burú, en Moscú o en Leningrado. Estamos viendo que las posiciones militares de alto mando, ellos no improvisan, porque no pueden dar tiempo a la improvisación, porque saben que en las improvisaciones se les cae todo. Dentro del trabajo que hacen esta gente, la inteligencia, la contrainteligencia, el Ministerio del Interior, está también la desinformación. Hay un constante trabajo de ellos para desinformar a la opinión pública. Buscar cómo se comporta la sociedad basada en las bolas que ellos tiran. La muerte de Raúl, la muerte de Ramiro. Ellos van tirando la bola a ver cómo es el comportamiento. En base a los comportamientos, en base a todo lo que diga información y análisis, entonces ellos hacen sus estrategias de comunicación. Esto es un régimen que está bien preparado. Que en el Ministerio de las Fuerzas Armadas y en el Ministerio del Interior, ellos no improvisan. Tienen una escuela, la escuela Máximo Gómez. ¿Cómo se llama la escuela Máximo Gómez en Cuba? Donde pasan los cuadros, los altos cuadros del país. La Escuela Superior de Guerra. Ah, porque ellos están constantemente en una guerra contra su pueblo. Entonces, todo lo que aprenden en esa escuela superior de guerra son las metodologías de personas y de oficiales que han tenido resultados en sus trabajos de mesa, en sus trabajos de campo. Entonces, nosotros tenemos que entender y debemos de entender que nos estamos enfrentando a un régimen militar, que no podemos dar paso a las improvisaciones. Y cuando yo me doy cuenta con lo que veo, y cuando veo a un vertico en la televisión poniendo lo que pone, más allá de la risa que te dé un vertico, es el arañazo al tigre. Los cuadros del partido pasan por la Ñico López, los cuadros del país todos pasan por la Escuela Superior de Guerra. Es mandato, es mandatorio. Ministros, primeros secretarios del partido de todas las provincias deben de pasar y tienen que pasar por la Escuela Superior de Guerra. Aparte, la Ñico López ideológica del Partido Comunista. Entonces, cuando tú ves un vertico en el noticiero, un vertico exhibe el mal trabajo, las improvisaciones. Al final, por atrás, hay una burla hacia todo el movimiento opositor cubano. Porque no hay una estrategia clara, no hay una misión clara, no hay un porqué.
para qué estamos luchando, por qué estamos luchando y qué vamos a hacer cuando tengamos la libertad. Las preguntas que tenemos que hacernos todos. Entonces aquí vemos que el régimen no improvisa y cada dirección del Ministerio del Interior está con personas que han estudiado. No es el policía, el guarapito. El guarapito no es nadie. Es un aparato de personas que su misión ¿cuál es? Fastidiarnos la vida a todos los cubanos. Y dividir a todos los grupos opositores contra el régimen cubano, contra la tiranía cubana. Esa es su misión. La policía tiene su misión. La Dirección General de Seguridad Personal. Vengo ahora con algo de seguridad personal y todo cómo están todas coordinadas en un solo objetivo. Enseguida regresamos. La Dirección General de Seguridad Personal. ¿Cuál era la misión o cuál es la misión de la seguridad personal? En mi tiempo y posteriormente me imagino que sea igual. La protección permanente de los máximos líderes del país y sus familiares. Ojo con esto. En las academias militares, ellos van captando el liderazgo. El militar forma el carácter, no el carácter de guapería. El militar tiene una formación. Y dentro de esa formación conforma el liderazgo. Y ellos van siguiendo. Te van siguiendo desde que tú eres oficial de abajo. O sea, los militares forman el carácter. No de guapería, sino carácter de formación. De no hablar mucho, de no ser discreto y muchas cosas. La Dirección General de Seguridad Personal tiene su misión, la protección permanente. Todo era Fidel Castro y Raúl Castro. Primer secretario y segundo secretario, como se conocía y se conoce y se habla así en seguridad personal en las claves. Primer secretario y segundo secretario del partido. Porque el primer secretario es la máxima autoridad en Cuba. Porque el partido está por encima de todo el mundo. Entonces, toda la protección estaba basada en Fidel Castro y su familia y los demás dirigentes del buró político escogido que tenían que llevar protección permanente 24/7. Seguridad personal tiene direcciones y departamentos. El de información y análisis, su propia contrainteligencia. ¿Cuál es la misión de la contrainteligencia de seguridad personal? Recibe toda la información de la inteligencia, de la contrainteligencia, de la CI, de la policía permanentemente de actividades de atentados contra los principales líderes del país. Ahí la procesan con información y análisis y hacen un trabajo y van depurando o van sobre la gente. Seguridad personal, la contrainteligencia de seguridad personal fue creada para el control de que todos aquellos que estuviera ver con la vida de los dirigentes, pero también las personas que vivieran y estuvieran cerca de los dirigentes cubanos, de los máximos,
de Fidel y Raúl en este caso. La contrainteligencia de seguridad personal tenía el expediente de todas las personas que vivían desde calle Primera hasta Séptima, o Séptima A o Séptima B. Calzada, Quinta Avenida, Calzada y Paseo. Si tú querías mudarte para algún lugar con otra persona, tenía que ser autorizado por seguridad personal, por la contrainteligencia de seguridad personal. Miren el aparato, cómo funciona todo el aparato. Si iban los que van a trabajar de comunales en Quinta Avenida, todo el personal que va a trabajar diariamente o que va el día que va, tiene que pasarle con antelación los nombres de los trabajadores que van a estar en Quinta Avenida. No pueden haber carros parados ni en Quinta, ni en Calzada, ni en Paseo. Es vía expedita. Entonces, la contrainteligencia de seguridad personal tiene el control de los ciudadanos que viven por todas estas áreas. Dentro del Ministerio del Interior se creó control interno para vigilarnos a nosotros. Era la contra de la contra. Éramos vigilados por control interno. Cada departamento tenía un oficial de control interno que a la vez en mi barrio tenía informantes que informaban sobre mi comportamiento en el barrio. En Punta Brava, yo vivía en casa de la abuela de mi hijo, de la bisabuela de mi hijo. Ellas tiraban cartas y en el parque, al lado de la farmacia de Punta Brava, vivía un señor que se llamaba Chiquitito, que era informante de la seguridad del Estado, de la CI y de la seguridad personal. Era el hombre encargado de vigilarme a mí mi comportamiento. Él informaba al oficial Fuente Seca cómo yo me comportaba en el barrio y lo que hacían en mi casa, la que yo vivía en Punta Brava, agregado. O sea, ellos tienen una misión. Era la misión, más de 10,000 hombres, la Dirección de Seguridad Personal y la protección de Fidel Castro. Ahí no daba tampoco tiempo a la improvisación, porque decían en las clases de seguridad personal y en la metodología que un error, si llega alguien al primer anillo, ya se fastidió el sistema completo de protección. Entonces, cuando yo termino la escuela, yo me hago especialista en protección. Sí, porque la gente piensa en la posta. No, el de la posta se hizo especialista en protección. ¿Qué es el especialista en protección? En seguridad personal. Que nosotros podíamos trabajar, yo podía trabajar con el departamento de operaciones. ¿Qué hacía el departamento de operaciones? ¿Qué hace el departamento de operaciones? El departamento de operaciones lo primero que tiene es el mapa de todo Cuba, de todos los barrios, de todas las plazas en el país. Cuando hay una actividad que se llamaba actividades operativas, la inauguración del Miguel Enrique, se reúne el departamento de operaciones con la contrainteligencia, con la técnica operativa, que son los que revisan todo. O cuando me tocó ir a Camagüey, a Tayabito, trabajando en la escuela, porque yo, dentro de la escuela de seguridad personal, tuve que dar 15 materias. Topografía, psicología, contrainteligencia, criminalística, táctica de combate, la supervivencia, infantería, nao de combate, drivers, choferes, teníamos tiro con diferentes armas, integrar seguridad personal, de hecho, las materias de seguridad personal. Y quiero hacer una anécdota de esto aquí. Y quiero pararme un momentico ahí. Para mí un secreto, yo siempre he dicho que a mí me gustaba la seguridad personal. Yo fui entre los primeros 5 expedientes de la seguridad personal. De la escuela Claudio Argüelles de Santiago de la Vega. No saqué más por el tiro.
Pero una clase de seguridad personal que estábamos nosotros, el profesor de la seguridad personal, estábamos hablando de las actividades fuera de Cuba, cómo se organizaban de cuando Fidel iba al extranjero y todo. Voy a hablar de eso. Cuando Fidel vino en el año 79, venía a las Naciones Unidas, el servicio secreto se comunica con Cuba y le informa a Cuba. Es el momento que ustedes ven que hay un documental por ahí que Fidel Castro dice que no iba a entregarle el pasaporte ni cojo, así mismo que se puso molesto fumando tabaco en el avión. Miren esto, señores. El servicio secreto de los Estados Unidos le informa a Cuba que no podían hacerse cargo 100% de la protección o de la vida de Fidel porque habían grupos de cubanos en ahí en Nueva York, hostiles, que podían poner en peligro la vida de Fidel Castro y que ellos aconsejaban de que Fidel no fuera. Según el profesor de seguridad personal nos dice que Fidel se accede a ir allí y que la contrainteligencia cubana, la inteligencia cubana, le pasa una lista al departamento, al servicio secreto, de los nombres y direcciones y teléfonos de los principales líderes de grupos hostiles contra Castro en los Estados Unidos. Sus direcciones de su casa, sus teléfonos. Se lo pasó la contrainteligencia, la seguridad desde Cuba se la mandó el servicio secreto. ¿Qué hizo el servicio secreto cuando tenía la información? Se la pasó al FBI y a partir de ahí el FBI comenzó a neutralizar a estos cubanos y los sacaron del área de Nueva York. Esto alarmó también a los servicios de inteligencia norteamericanos. Como Cuba tenía la información esa. Por lo que hablaba yo, por el trabajo de inteligencia. Por el que menos tú te imaginas, te pueden llegar por un amigo o por el amigo de ese amigo. Porque ellos te estudian el perfil, no solamente tuyo, de todas las personas o personas que en un futuro pueden llegar a ti y tenerte marcado. Yo soy muy celoso con eso y me disculpan algunos amigos. Yo no visito a todo el mundo. No es por sigilio, sino simplemente por tomar algunas precauciones. Porque ellos estudian las personas que están a tu alrededor y tienen varios métodos para acercarse a ti. En la fiesta que hace un amigo, ahí está un tipo que trabaja para ellos y te está observando, te está dando seguimiento, tú no lo sabes. El tipo habla contigo, tú lo vas a coger mi teléfono, yo vivo aquí, lo invitas a tu casa y ya tú estás bajo los controles de la inteligencia cubana. Me pasó a mí con Juan Carlos, el de Pan y Dulce, aquí en Miami. Lo llevé a mi casa. ¿Qué iba a pensar yo que Juan Carlos era de la inteligencia cubana? Y lo senté en mi casa. Entonces, todas las cosas que vio Juan Carlos en mi casa se lo informó a Línea. El gimnasio donde iba, todos los movimientos míos, porque para mí era mi amigo de Cuba. Pero desde Cuba estaba trabajando para la contrainteligencia. Una vez captado en Cuba, este tipo que era testigo de Jehová, según él, trabajaba para la inteligencia cubana. Este tipo dormido, semidormido, en el exterior, estaba buscando toda la información y me cogió toda la información y se la pasó a Línea ya. Entonces, ellos pueden llegarte a ti por terceras personas, por cuartas personas. Tú tienes que estar a la viva porque estás luchando contra un régimen, un equipo de inteligencia que tenía la dirección, teléfono de esas personas hostiles aquí. Pero ¿cuántos años han hecho esos Castro? No es de ahora. Estamos hablando del 79. Quiere decir que desde el mismo primer 1959 o antes del 59, ya Castro tenía gente aquí trabajando para él, testaferros informantes. Hay veces que ustedes ven
Yo soy algunas veces muy parco con algunos amigos, algunos me abro, pero tengo que tener cuidado donde voy, quién visito. Porque la inteligencia cubana tiene un objetivo. Siempre joder. Joder y joder y joder. O sea, la misión de seguridad personal era esa. Operaciones. Yo me hice especialista en protección. Estábamos inaugurando el Miguel Enrique, ejemplo. Antes que vayan a inaugurar el Miguel Enrique, se hace la reunión de operaciones. Posible que el comandante vaya a la inauguración, todas las actividades importantes en Cuba que había de inauguración, automáticamente operaciones se preparaba. Aunque Fidel no dijera que iba a ir, se preparaba el departamento de operaciones con antelación. Van a inaugurar el Miguel Enrique en diciembre, posiblemente el comandante vaya, decían ellos. Bueno, vamos a hacer la reunión. Y de aquí a allá se puede variar los planes de operación. Bueno, el departamento de operaciones, Carlos Calvo, te va a tocar, vamos a dividir la operación por muchos sectores o varios sectores. O 5 áreas. Cada área va a tener 5 sectores. El sector A, el sector B, el sector C, o 1, el 2, el 3, o el área A, el área B o el área C. Cada área va a tener sus credenciales. El de la B no tiene que hacer nada en el área A. Ni el del área C tiene que hacer nada en el área B. Todo el mundo tiene su sector o su zona, su área. O sea, a Carlos Calvo le daban un área ahí en 10 de octubre. Tú vas a tener el área Calvo, vas a tener el área D. Vete al campo, al territorio, levántame los edificios, posible, por aquí puede pasar Fidel, que esto con lo otro, cuántos hombres necesita, cuántos hombres armados, en qué azotea, las azoteas posibles donde puede haber un francotirador, todo eso tienes que cubrirlo y tienes que decir las operaciones, cuántos hombres tiene. Yo estudié eso, porque eso me hice especialista en protección, para hacer levantamiento de seguridad. Entonces yo decía, operación, necesito aquí necesito un tipo vestido de policía para que me cierre esta calle. Bueno, Calvo necesita 15 personas de seguridad personal, necesita 20 personas del BUMO JC Mini y del partido y policía. Todo el mundo desarmado menos la seguridad personal. Contrainteligencia, policía, todo el mundo desarmado. Solamente armado la seguridad personal. Por áreas y sectores. Cada área y cada sector tenía una credencial con un color. Para compartimentar las áreas y evitar atentados. Entonces se hacía la reunión del departamento de operaciones, el general Francis se presentaba en operaciones a escuchar el último parte de la reunión. Él daba el visto bueno, sí o no. ¿Quién iba a ser el jefe de la operación? Iba a ser el teniente coronel Viciado de Palacio, cuando aquellos jefes de la guarnición interior de Palacio, o Carlos Muñoz cuando fue jefe de Palacio, van a ser el jefe de la operación. Va a tener 500 hombres, una bobita, un puesto de mando, dirigiendo toda la operación, con el departamento de operaciones. El departamento de operaciones por sector, donde va a visitar Fidel Castro, qué piso va a visitar Fidel Castro, quiénes se van a reunir con Fidel Castro, va a haber comida, va a haber algo. Entonces, si hay comida, hay un brinde, qué tipo de comida y qué tipo de bebida. ¿Por qué? Porque entonces se le avisa al gastronómico y al cocinero de Fidel para que haga la misma comida que están haciendo en el lugar o que lleven la misma bebida, lleve el agua y lleve todo, y lleve el vaso donde Fidel iba a tomar agua. No había espacio a las improvisaciones. No podía haber espacio a las improvisaciones. ¿El éxito en qué consistía? El éxito consistía en la misión, en el aparato que tenía de información. No es que a Fidel Castro le hicieran 600 atentados. Eso es mentira. Simplemente el aparato de información, de control interno, de inteligencia, pasaba la información y si había un atentado se evitaba. Pero nunca se llevó un atentado realmente. El único dirigente en Cuba que se hizo un atentado de La Habana Matanza fue a Carlos Rafael Rodríguez a principios de la revolución a tiro. De ahí para allá más ninguno se hizo atentado. Señales de atentado, que el fulano dijo allá que lo iba a matar, que iba a hacer esto. Entonces eso lo toman como atentado, pero no es un atentado. O sea, el departamento de operaciones llevaba todas las cosas y se lo pasaba al jefe del departamento 1 de la escolta.
Se hablaba con la vía expedita tiraba la vía, los grupos operativos, cuántas personas por cada departamento iban a cubrir la zona, las áreas, los sectores. Las credenciales meticulosas por la contrainteligencia de seguridad personal. Se hacía, creo que se hacía en la imprenta del Comité Central del Partido, con la vigilancia de la CI de seguridad personal. Ahí se guardaban hasta el día de las operaciones. El día de las operaciones te daban tu credencial, se formaba todo el mundo 4 o 5 horas antes a tomar posición. Todas las áreas, viene la técnica operativa, revisa, la técnica operativa revisa y cierra y nadie puede entrar. Al Negro Toto, en la inauguración que fuimos a Cayo Coco, al hotel Guitar de Cayo Coco. El Negro Toto le dicen, este es el baño del comandante, no puede entrar nadie. Y nadie es nadie. Le dijo José, el jefe de la escolta. Fuimos a la inauguración de Cayo Coco. Llega Fidel, llegan las delegaciones, llega todo el mundo allí, toda la visita. Y Osmani Cienfuegos, ministro del Turismo, miembro del Buró Político del partido, hermano de Camilo Cienfuegos, le da por ir al baño. Osmani Cienfuegos va para arriba de Toto, del Negro Toto, del capitán Toto. Y Toto no paró Osmani. Toto deja entrar a Osmani Cienfuegos al baño de Fidel Castro. José, jefe de la escolta, vio aquello. José llamó al jefe de la operación, de la actividad operativa, y mandó a retirar al Toto del sistema de seguridad por incumplir una orden de dejar entrar a alguien ajeno a Fidel al baño. ¿Por qué? Porque no se puede confiar ningún miembro del buró político que pueda entrar al baño de Fidel y pueda poner algo. La misión era no dejar entrar a nadie. Toto, imagínate, un miembro del buró político va a entrar al baño, ¿cómo tú lo vas a parar? Es la decisión de Toto, el de protección, el Negro Toto. El Negro Toto lo dejó entrar. Imagínense el conflicto que hubiera tenido, como me pasó a mí en la escalera magistral del Consejo de Estado en Palacio. ¿Con quién? Con la señora Mel Hernández en una recepción a Palacio. Había una recepción, llega Mel Hernández y no estaba en la lista. Yo tengo la lista con otro oficial más. Le digo, permiso, comandante, porque ella nosotros tenemos un comandante, Mel Hernández, amiga de Fidel Castro, de Santo Moncada. Dígole, mire, jefa, usted no está en la lista. ¿Para qué fue aquello? ¿Para qué fue aquello? Me busqué lo que no estaba para mí con Mel Hernández. Me dijo hasta del mar que iba a morir, que si yo no la conocía. Le dije, discúlpeme, jefa, pero es la orden que yo tengo. Tuve que llamar al jefe de seguridad interior del Consejo de Estado, hoy segundo jefe de la Dirección General de Seguridad Personal, el primer coronel Viciedo. Cuando aquello el mayor Viciedo y el segundo Tápane del Consejo de Estado de la Seguridad Interior que estaba al frente de la actividad. Viciedo. Viciedo sale y dice, no, disculpe, jefa, el problema es que no estaba en la lista, el oficial no, y la dejaron entrar. Pero si yo dejo entrar a Merva Hernández sin estar en la lista, me busco un problema porque tal vez Fidel Castro dijo, no quiero ver a Merva, no quiero ver a nadie. Entonces, tú no puedes cometer errores allí. Y el Negro Toto lo cometió en el baño. Porque el principio de la seguridad personal, ¿cuál era? No confiar en nadie. Me recuerdo, hecho ese cuento que hace muchos años no lo hago, estamos en una Asamblea Nacional del Poder Popular. Se detecta, yo estoy dentro del salón plenario del Palacio de las Convenciones, porque en el Palacio de las Convenciones el personal te lo llenan también de seguridad personal, no solamente diputados o activistas que van allí estábamos nosotros a la pala ahí sentados con los dirigentes eso de la Asamblea Nacional. Entonces los servicios detectan que el general Tomás Ceviche entró un arma en su maleta. Imagínense, nos informan por la radio que hay un objetivo, fíjense, un objetivo con arma, el general Tomás Ceviche.
mandan a 2 oficiales a sentarse detrás, uno fui yo, el otro no me acuerdo quién fue, a sentarnos detrás de Tomás Ceviche. Si mueve la maleta, neutralícenlo. Si saca el arma. Hasta que llegue un oficial de alto rango y le retire la maleta con el arma. Sucedió así con Tomás Ceviche. ¿Cuál es la misión de seguridad personal? Está clara. La protección, y no puede haber ninguna improvisación. En un congreso de pioneros hay un señor con una muleta que llegó hasta el podio con Fidel Castro para decirle algo a Fidel Castro en el Congreso de los Pioneros. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el servicio de seguridad? El tipo llegó hasta delante de Fidel con las muletas. ¿Qué pasó con todo ese día que estábamos en el Palacio de la Convención? Todo el mundo 24 horas retenido en su unidad. Porque el sistema de seguridad por un tipo falló completo el sistema. Desde la escalera magistral de afuera, del Palacio de las Convenciones hasta el salón plenario, hasta que llegó a Fidel el tipo. La prensa, que iba a cubrir un evento con Fidel. Después de los sucesos del camarógrafo de Chile, se perfeccionó la seguridad personal. No, la muleta lo sacaron de ahí al tipo. O sea, que le quitaron la muleta, lo sacaron y revisaron las muletas. Lo más lindo, oye, qué bueno. Revisaron las muletas porque el tipo llegó con unas muletas ahí a darle una quega a Fidel. Era un maestro. Los periodistas, la prensa, la técnica operativa, el departamento de técnica operativa, donde yo estudié, hice trabajo de tesis mío también con ellos, explosivo para encontrar explosivos, la perra, todo, trabajar todo, los equipos de localización de rayos ultravioleta, todo tienen ellos ahí. Las cartas, todo, que se abre todo. Trabajé con la técnica operativa para una gira sobre el 30 aniversario, cuando fuimos a Las Tunas, Laminador 1, Laminador 2, fuimos a Camagüey a inaugurar planta mecánica, fuimos al 30 aniversario de la batalla de Guisa, en Guisa con la técnica operativa. La técnica operativa, ahí me di cuenta en ese trabajo con la técnica operativa que la prensa, todas las cámaras se recogen. Se revisan las cámaras, se abren cámara por cámara. No se le entrega al periodista hasta que no empiece la actividad. Cuando va a empezar la actividad, se le entrega al periodista. Hay una persona ahí con ellos de la técnica operativa, 2 o 3, cuidando a los periodistas. Todo eso existe en la seguridad personal. Lo estoy diciendo para que ustedes vean cómo ha sido el trabajo y por qué fue que este hombre duró y no le pudieron evitar un atentado, no por uno solo, es un sistema que trabaja, porque tienen clara la misión, cada organización, cada dirección, cada departamento tenía una misión. El podio que ustedes veían los 26 de julio era un podio blindado. Eso pesaba muchísimo. Eso era un protector en caso que le hicieran un atentado. La gorra que usaba Fidel en público abiertamente era blindada también. Estaba el paraván que se soltaba de una maleta que era también blindado. El agua, los regalos. Me recuerdo que en Cayo Coco hay una turista, porque se inauguró el hotel con turistas adentro. Hay una turista que estaba ahí con Fidel, y ella le da la pluma a Fidel de ella para que Fidel le firmara un papel que ella le dio. Fidel nunca hizo esto con la pluma. ¿Qué hizo? Es que no llegó a las manos de Fidel, me recuerdo. Jorge Hernández, un moreno de la escolta, un negro de la escolta, cuando la mujer le va a dar el bolígrafo a Fidel, él lo quita, lo va pasando y le da el bolígrafo fuera a Fidel Castro. Hay un escolta con un bolígrafo para Fidel, hay un escolta con un pañuelo para Fidel Castro, está el grupo sanguíneo, la sangre. Los escoltas que tengan grupo sanguíneo tienen que estar ahí, listos, la ambulancia y los hospitales cerca. Los hospitales donde iba a estar Fidel Castro en una provincia, había una sala de operaciones con el team médico del CIME.
listo para cualquier problema que le pasara a Fidel, llevarlo a ese hospital. Si estaba en Santiago, el hospital de Santiago, el clínico de Santiago. Listo el piso, listo de operación. En Cuba, cuando estaba el 1 de mayo, aparte que estaba la clínica de ahí del Consejo de Estado, en el 4.º piso, también estaba el Manuel Fajardo. En el Manuel Fajardo había un team médico del CIME también. Listo. Que en caso que le pasara algo. Estamos hablando de un hombre que movía recursos que no tenía el país, de un pueblo pobre, movían millones y millones de dólares, se movían por recursos en cuidar a Fidel Castro. ¿Por qué? Porque ellos tenían clara la misión cuál era. Eso tenemos que tener claro como opositores cubanos. Bueno, ahora está Fidel, ahora está Canel, sigue Raúl Castro, siguen los mismos. Lo único que cambiaron de títere, cambió el tipo y entró el otro. A Canel se le redobló la protección. Yo hice un programa sobre eso y me di cuenta cómo se le redobló la protección a Canel. Se le redobló la protección a Canel. Raúl y él son los que más protección tienen en el país. Parecida ya como la de Fidel Castro. Lo estoy viendo, yo lo veo. Sí lo cuida. Entonces, deja que te coja, bienvenido. Ellos tienen una misión. Nosotros tenemos que tener nuestra misión. Y no dar pie a las improvisaciones. Porque cada improvisación que hacemos nosotros, fallamos. Si vas a la guerra y armas un grupo de guerra, ser discreto. No enseñe los ejercicios que están haciendo. Eso cuando yo veo a López Obrador en las mañaneras cuando habla, los militares, tenemos tarretén aquí, tarretén allá, estamos aquí, estamos allá, le está diciendo a los delincuentes cómo está la cosa, por donde no deben pasar. ¿Me entiendes? Cuando tú vas a formar un grupo de guerra, guerrillero, tienes que ser discreto. No tienes que te estar enseñando videos matando pájaros. Porque además eso se burlan ahí de ti. ¿Me entiendes? Entonces, tienes que ser discreto. La compartimentación. En cada oficina, en cada dirección del Ministerio del Interior, y lo pueden decir a alguien que conozca de esto, existía una oficina que se llamaba la oficina secreta, donde todos los papeles iban a esa oficina secreta y se sellaba, se cerraba y se sellaba con un sello. Si se abría la oficina secreta, ahí tenían que venir los peritos y todo el mundo. Recuerdo cuando Fidel iba a Guantánamo, y ahí fue cuando me llamó algo la atención, se hablaba con la base naval de Guantánamo. Y quiero traer esto aquí ahora mismo, para que todos sepamos cómo es la cosa. Había comunicación con Guantánamo, la base naval de Guantánamo americana, para en el momento que Fidel o Raúl estuvieran en Guantánamo, no salieran los aviones, ni un avión, ni entraran ni un avión a la base naval de Guantánamo. Y esto se cumplía al pie de la letra. Escuchen esto, señor mío. Esto pasaba. Cuando iba Fidel Castro o iba Raúl Castro al oriente cubano, se movía la unidad, en aquel tiempo, no sé si hay unidades ya, parte de la unidad de Cuetelil de Quibicán se movía a oriente. Parte de la base San Antonio se movía a oriente, cuando aquellos tenían aviones, yo no sé ahora. El 26 de julio de Guantánamo se hizo un refugio debajo del podio de Fidel Castro, recursos que se gastaron. Porque ellos tienen clara su misión. Nosotros tenemos que tener clara nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión para derrocar al régimen cubano? ¿Con qué soldados, con qué hombres vamos a contar nosotros, hombres o mujeres decididas de verdad y discretas de verdad? Yo no quiero guapo en mi grupo. Yo quiero guapo de otra categoría. No guapo de malas palabras, no guapo de eso, no, esos guapos no hacen nada. Porque si no, como digo, Cuba está llena de barrios guapos. Ya hubiéramos tumbado la dictadura con todos los guapos que tenemos en Cuba y todas las guapas que tenemos en Cuba. Si nosotros del lado de acá, como opositores dentro y fuera de Cuba, no tenemos la misión clara por el cual estamos luchando, no tenemos la ideología clara,
Porque aquí lo más importante, dentro de la misión también, es tu ideología. No podemos estar mercocha todo el mundo. O se agrupan todos en una sola misión y después se dividen. Pero el éxito de ello ha sido en la división de muchos grupos opositores. Por eso con el 88, el general Abrante, a orden de Fidel Castro, crea grupos de oposición. ¿Con vista a qué? A manipular a los opositores verdaderos de Cuba. Se fueron creando demasiados grupos en Cuba. El éxito del castrismo en la lucha contra la oposición cubana ha sido ¿qué? La fractura de la oposición. Demasiados grupos, demasiadas cabezas, demasiados intereses. Y que cuando te das cuenta, los intereses de la patria están por detrás de muchos intereses personales. Y la dictadura juega con eso. La dictadura juega para seguir fracturando cada día más a los grupos. Ese es el objetivo de la dictadura cubana. Ellos crean grupos que van a dirigirlos y echan a fajar esos grupos con grupos verdaderamente originales. Hay momentos que hay personas que se quiebran. Y lo sabemos. Pero hay otros que se mantienen fuertes. Pero el éxito de ello ha sido la creación de muchos grupos. Tú sacas cuenta cuántos grupos opositores son. Un chingo, muchos los mexicanos. ¿Cuántos grupos era Fidel para luchar contra Batista? El movimiento 26 de julio. Armado el movimiento 26 de julio, los estudiantes en el Cambrai. Pero mayoritariamente era el movimiento 26 de julio. Porque él supo agrupar algunos pensamientos en una sola idea. En el derrocamiento de Fulgencio Batista. Nosotros tenemos que tener una sola idea. Con planes ya. Hay un gobierno constitucional. Bueno, ese gobierno tiene que estar listo. El gobierno constitucional no es político, no es político. El gobierno constitucional es para hacer y empezar a comenzar con la Constitución. Tenemos que tener algo. Hay gente que critican eso, pero tenemos que tener algo en la mano. Para la hora cero, no nos pasa como el día 11. El día 11 los opositores dentro de Cuba no sabían nada. Ninguno sabía nada. Ninguno sabía nada. Quiere decir que la oposición no tiene realmente el peso suficiente dentro de la población cubana para haber dirigido un levantamiento popular. Porque las principales caras visibles de la oposición no sabían nada. Otros después fueron detenidos porque salieron a la calle. Pero ya. No sabían. Entonces, primero, trabajar en el liderazgo. Hay que crear líderes. Hay que crear líderes en la oposición. No jefes. Entiendan algo. Ustedes no son jefes de nada. Hay que crear líderes. A personas que se empoderen como líderes. Porque el éxito está en la creación de líderes y líderes y líderes. Y hacer un movimiento de liderazgo contra la tiranía cubana. Pero también con conciencia. Con coco. Alguien decía, no se puede hablar tanto de historia, porque con la historia no pasa nada, que la historia, hay que conocer la historia. Y eso no lo dijo Pablo Escobar, de que no conoce su historia en el serial de Pablo Escobar, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y claro, tenemos que conocer la historia, pero tenemos que preparar opositores, luchadores con conciencia y con nivel, porque los grandes cambios en el mundo no lo hacen los brutos. Ni los guapos ni los brutos. Los guapos, eso, que volá, eso no hacen cambio. Los grandes cambios, las grandes transformaciones en el mundo las hacen personas con un nivel de conciencia superior, con un nivel cultural superior. Lo vuelvo a repetir, los gritos de independencia en América Latina lo hicieron los criollos educados por España. ¿Quién iba a decir a España que esos criollos se iban a levantar contra ellos?
Los únicos que protestaron en Cuba por la Constitución fue el estudiantado cubano. Los grandes cambios la hacen las sociedades más educadas y civilizadas, porque saben llevar los cambios por encima de la ignorancia. Matemos la ignorancia y démosle pie a la sabiduría. Démosle pie al intelecto. No que el intelecto, que wow, no. Démosle pie a eso, pero cuando tengamos conciencia, todos los cubanos, entonces vas a tener conciencia tú, porque vas a coger un arma y vas a luchar contra la dictadura cubana. Pero eso se hace con conciencia, levantando el nivel de conciencia, levantando el conocimiento. Y que a mí nadie me va a rajar de esta lucha. Por mucho que me pasen, por mucho que me digan, porque algunos me quieran debilitar moralmente, que si fue aquí, fue allá, que si aquel que me te estoy observando, Carlos Carlos, me observa cuantas veces me dé la gana. Me puedes observar las veces que te dé la gana. Porque yo he sido consecuente con lo que he dicho por mucho tiempo. Yo no soy una veleta política, ni soy una prostituta que dice una cosa hoy y dice otra mañana. Yo me mantengo constante en lo que digo y no me rajo en lo que digo. Y no tengo miedo a nada porque no tengo compromiso con nada ni con nadie. Mi compromiso con la gente de Cuba, con mi patria, con ver la tumba de mi padre, que mira cómo están haciendo las tumbas. Porque eso no es un pueblo, eso es un pueblo, sino un pueblo que profana tumba. No puede ser libre. No puede ser libre porque no hay conciencia. Está en el estado animal, en el más animal de los animales. Yo estoy probado en esta lucha. Yo sé que hay gente que puede tener dudas. Me vale que tenga dudas. Es su criterio. Yo sé quién soy yo. Y que a estas alturas, nada ni nadie me va a rajar. Ni nadie, ni nada, ni nadie va a venir a coger aquí manguito bajito conmigo. A decirme que tú fuiste esto, que tú fuiste lo otro, que tú fuiste. No, chico, no. No, yo te doy 2 nalgaditas a ti. Yo respeto para que me respeten, simple y llanamente. Yo ando siempre, mira, yo escojo mis amistades. Escojo a mis amistades, los hombres que yo puedo ir a la guerra. Tenga el fusil atrás de mí, el doctor Gustavo León, y no me dispare por la espalda. Carlos de Cuba, y no me dispare por la espalda. Son hombres que yo le puedo dar la espalda de verdad. Son hombres que me dan un vaso de agua y yo tomo. Porque sé que no me van a joder. Yo escojo mis amistades. Y escojo al grupo que yo entienda estar en ese grupo. No me gusta el oportunismo. Yo detesto a los oportunistas. Porque ese oportunismo le ha hecho mucho daño a la causa cubana. Y en el carro del oportunismo se han subido mucho. Entonces yo tengo mi forma de pensar. Tengo mi forma de pensar desde que llegué al exilio. Y empecé a conocer y en 20 años he visto los errores que hemos cometido. Y déjenme decirle, en 20 años seguimos cometiendo los mismos errores. Ahora peor porque está el internet. Ahora fue peor porque está el internet. Y esto es horrible lo que yo veo. Porque yo conocí hombres de verdad duros que estuvieron callados todo el tiempo. Ahora hay muchas cosas, especulación en las redes sociales, muchos que hablan, muchas cosas, está bien. Cada cual con su cuento, con su show. Pero yo llevo 20 años mirando los mismos errores. Asistiendo a reuniones, a mítines en el exilio. Y todo era lo mismo. Y no había un plan concreto, no había un plan concreto realmente. Y mire que hablé en algunos, nadie hizo caso. No te toman en cuenta porque es un grupo cerrado. Entonces me dediqué a observar de las gradas y a hacer mi trabajo yo por detrás. No voy a pregonar lo que hago, ni con quién hablo, ni lo que se dice, ni las cosas, porque no me gusta hacer pregonar, ni me gusta hacer, no me gusta el alarde. Hay veces que tengo que decir, oye, caballero, lo dije porque es verdad que molesta cuando no te reconocen nada, que tú te esfuerzas por decir las cosas que da. Entonces tú dices, bueno, ya hay que dejarlos. Hay que dejarlo porque es parte de lo que decía Máximo Gómez. El cubano no llega o llega o se pasa. Oye, amigos, muchas gracias. Buenas noches. Los globales del internet me pincharon.
Oye, gracias a todos ustedes, amigos. Gracias a todos los que se han conectado. Dios me los bendiga a todos ustedes. Seguimos. Mañana no tenemos directa, mañana va a ser programa grabado. Así que cuídense mucho. Vienen proyectos nuevos a partir de febrero y ya ustedes se enterarán de qué se trata. Y de personas que han confiado en mí. Le quiero dar las gracias a esas personas que han confiado en mi persona para estos nuevos proyectos que se avecinan. Así que gracias a todos ustedes. Dios bendiga a Cuba. Dios bendiga a Cuba. Que Dios ponga su mano en Cuba. Necesitamos a Dios en Cuba. De veras que sí. Necesitamos a Dios en el mundo. Porque esto está volteado para arriba todo el mundo. Todo el mundo a la locura. Gracias. Cuídense mucho. Dios me los bendiga a todos ustedes. Recuerden, nuestro amigo el doctor René Cabrera, 305-596-0322. Vayan para cualquier procedimiento de la boca, de su dentadura. Líneas de expresión, va a salir más joven y con una sonrisa bella. El doctor René Cabrera lo va a atender él personalmente. No va a estar más de 10 minutos sentado esperando para que lo entren a la clínica. Súper limpia, agradable, un equipo profesional. El amigo del doctor Cabrera y su equipo. Graduado en una de las mejores universidades en Michigan de los Estados Unidos. Llamen y vayan con el doctor René Cabrera. Y díganle que vienen de parte del canal de Carlos Calvo. Si tiene crédito malo, ahí también le van a resolver su problema. Tienen forma de pago para ayudarle a usted a que salga con una sonrisa bella. Gracias a todos ustedes, gracias a René Cabrera y a todos ustedes, a todos. Y como decía mi amigo Agustín Tamargo, Cuba primero, Cuba después y Cuba siempre, en el corazón de todos los cubanos. Buenas noches.